Muy buenos días, congregación. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos podemos reunir una vez más. Gracias por esta plataforma, Dios, porque aunque, ¿no es cierto?, estamos deseosos ya de poder juntarnos, de poder vernos, pero creo que esta modalidad eh, nos ha permitido poder llegar hasta los hogares y poder estar allí con ustedes. Eh, Quiero pedirles que me disculpen si me trapico o me da tos. Estoy con tos, no resfriado, sino que con una tos, me pica la garganta. Y así que espero que no me venga un ataque de tos también, y confío en Dios que no va a suceder. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba y te bendice por tu fidelidad. Gracias Dios, gracias Señor por esta mañana, gracias por este lindo día, Señor. Dios, puedo ver en esta hora a través de la ventana, Señor, este sol, Jesús, Señor, maravilloso. Dios, gracias por la lluvia, Señor, que tuvimos, Dios. Gracias, Padre, por mis hermanos que están ahora atentos, Señor. Dios, y queremos escuchar, Señor, con devoción, Señor, en humildad, Señor, el mensaje de tu palabra, Padre, y pedimos, Señor, así como yo lo he hecho con mi vida, de que tu palabra, Señor, Señor, esté en mi corazón, Señor, y no tan solo esté allí, sino que también, Padre, pueda hacer uso de ella, Señor, pueda asimilar, Señor, lo que tú nos quieres entregar. Gracias, mi Dios. Amén. Amén, amén. Bien, la palabra de hoy yo le he puesto como título, y si alguno ya se ha dado cuenta, es la parte de un verso que también está en la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ya? Es el título. Y nos vamos a concentrar en la lectura allá en Malaquías, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Quiero decirles que Malaquías fue un profeta que Dios usó para comunicar su mensaje en la ciudad de Jerusalén, en torno al año 450 antes de Cristo. Se sabe muy poco de este profeta, salvo que Dios lo dirigió a profetizar a la nación de Israel, unos 100 años después de haber regresado del exilio en Babilonia. Si bien tras el retorno a su país, el pueblo se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén y su templo, como también restaurar el sistema antiguo de culto, pero su celo pronto comenzó a desvanecerse. Comenzaron a cuestionarse la providencia de Dios y su fe degeneró poco a poco, y en un crudo cinismo y una profunda apatía espiritual. Malaquías, con sus preguntas y respuestas, persigue despertar las cauterizadas conciencias del pueblo y en especial de los sacerdotes. La profecía de Malaquías se construye alrededor de 7 preguntas que el pueblo le hizo a Dios, y estas preguntas revelan sus corazones incrédulos, desanimados y pecaminosos. La primera pregunta la encontramos allí en el capítulo 1, versículo 2. ¿En qué nos amaste? Después hay otra, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esa está en el capítulo 1, 6. Luego, ¿en qué te hemos deshonrado? El 1, 7. ¿En qué le hemos cansado? Malaquías 2, 17. ¿En qué hemos de volvernos? Ese es el 3, capítulo 3, versículo 7. ¿En qué te hemos robado? 3 y 8. ¿Y en qué hemos hablado contra ti? El 3, 13.
Bien, en esta oportunidad dije que haremos una lectura del capítulo 1, del versículo del 1 al 8. Por lo tanto, ahí hay tres preguntas concentradas en estos versículos. Son básicamente preguntas que escucharíamos de gente incrédula, pero no, estos son los sacerdotes los que la hacen. Los primeros versículos dicen lo siguiente: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquía. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, quiero un poco explicar esto de que amé a Jacob y a Saúl aborrecí. A Saúl aborrecí. Esto de aborrecer es en realidad que amó menos a Esaú. Es lo mismo cuando se nos confronta y dice allá en Lucas 14:26, el que no aborrece a padre y madre, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acá en la omnisciencia de Dios es que Él sabe cuál de los dos hermanos va a amar y desear continuar con el pacto de Dios con Abraham. Entonces, por eso que Él dice, amé a Jacob. Aclaremos por qué el profeta dice que amó a Jacob. Él está haciendo referencia de que ellos son los descendientes de Israel, el nombre que puso Dios a Jacob. Recordemos que son dos hermanos mellizos, Esaú el mayor, pues nació primero, y de ambos Dios hizo una nación que se mantuvieron siempre en pugna. Yo los he amado, dice en el primer versículo. Es la primera pregunta, es la respuesta que da el Señor. ¿Y en qué los amaste? Este es el tipo de pregunta que rara vez se dice, pero a menudo se tiene en el corazón. Pregunta: Dios, si en verdad me amas, ¿por qué las cosas están de la manera en que están? Creo que la respuesta a esta pregunta es porque evidentemente el profeta Malaquías algo tenía que decirle a este pueblo olvidadizo. Es bueno e importante recalcar aquí que en este pasaje la afirmación de un amor incondicional del Señor nos sirve para absolver de culpa, por mucho que el Señor nos ame. Por eso Malaquías pronunció esta acusación contra los sacerdotes, los supuestos líderes espirituales de la nación. Los versículos 4 y 5 los pasaremos por alto porque se refiere a los dos pueblos o naciones, ¿no es cierto?, que se formaron de Saúl y Jacob. Y vamos a ir entonces al versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, luego de 100 años solo había buenas intenciones o deseo de seguir los estatutos de Dios. Malaquías se refiere primero a los sacerdotes porque ellos debían ser los que dieran ejemplo de una vida íntegra hacia Dios. Pero en lugar de eso, ellos eran los primeros en menospreciar el santo nombre del Señor. Por eso Él les dice, ¿dónde está mi honra? Imagínense cómo se encontraba el pueblo, desconectado con Dios. Si solo estaban las buenas intenciones o deseos de seguir los estatutos de Dios. Muchas veces nosotros también estamos de esta misma forma, con buenas intenciones, ¿no es cierto? Y deseos para seguir al Señor. Veremos más adelante cómo estos sacerdotes se despreocuparon, habían desdeñado, desatendido los sacrificios a su Dios, su gloria y su ley. En el versículo 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?
en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Entonces aquí dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Es la pregunta que ellos le hacen. De nuevo los sacerdotes, sorprendidos y seguramente ofendidos con la acusación de Malaquías, cuestionaron con hipocresía esta denuncia e hicieron un evidente menosprecio a Dios, ofreciendo animales con toda clase de taras y defectos, cojera, ceguera, enfermedades, etcétera. La pregunta ¿en qué te hemos deshonrado? Estaba de más. Así ocurre cuando se deja de poner dedicación y esmero en complacer a Dios. Comienzan las acusaciones para negar sus negligencias al servicio del Señor. También dice este versículo 7, ¿en qué ofrecéis en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Eso era lo que ellos estaban haciendo. La mención de un pan inmundo hace referencia a los sacrificios de animales, tal y como lo expresa el siguiente versículo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios que tenían impurezas y manchas ceremoniales, los cuales habían sido expresamente prohibidos por Dios. Sin embargo, ellos no querían aceptar esto porque preguntaban, ¿en qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Aquí se refiere a la mesa de sacrificio utilizada por los sacerdotes en sus rituales. Podemos entender que los incrédulos, aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas, nos encaren con todo tipo de preguntas para no reconocer que son pecadores, que no hacen la voluntad de Dios. Pero estos son los elegidos por el Señor, son los sacerdotes, los que se excusan, los encargados de portar la santidad que Dios exigía. Es común ver oír a personas creyentes que se han quedado frustrados o deprimidos por alguna mala experiencia, cuestionan y no hacen las cosas como Dios ha ordenado que se hagan. Entonces nos encontramos con creyentes que en vez de amar a Dios, en vez de obedecerle y continuar en sus caminos, le desprecian, hasta lo culpan por la vida que pueden llevar. Estos sacerdotes, con sus viles actos de impurezas y ausencia total de respeto y temor al Señor, convirtieron sus sacrificios en una ofensa para Dios y el altar en despreciable para Él. Ellos demostraban una profunda liviandad por un oficio y por su Dios. Sus corazones estaban manchados de inmundicia. Y en el versículo 8 encontramos, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué eran tan importante ofrecer animales puros para ser sacrificados en el templo? Lo comento para aquellos que fueron invitados a ver esta reunión. Recordemos que en la época previa al cristianismo, los judíos debían realizar constantes sacrificios a Dios. Animales, vegetales e incienso eran diariamente sacrificados en el templo por los sacerdotes. La ley es clara al decir que debían ofrecerse los primeros frutos de la tierra y los primeros nacidos de los animales. El criterio preponderante era que todo siempre debía ser perfecto, sin mancha o malformación alguna. Pues la idea es que Dios merece solo lo mejor de cada uno de nosotros. Los sacerdotes estaban contraviniendo de manera reiterada y voluntaria la normativa de pureza ritual, demostrando así un desprecio por su labor y hacia Dios. No tan solo con los sacrificios y rituales se comportaban de esa manera, sino que también estaban suprimiendo y acortando las fiestas solemnes y espirituales que Dios le había dado a hacer. Vemos cómo el profeta ironiza con esta situación
Y dice aquí, ¿por qué no tomas a esa vaca enferma y se la entregas a tu príncipe? ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor. Recordemos que en ese tiempo había monarquía. La palabra de Dios sigue resultando absolutamente válida hoy en día y aplicable a nuestras vidas. Porque de lo que estamos hablando aquí, lo que quiero comunicarles es de pureza y santidad. Es lo que los cristianos denominamos santificación. Es el proceso por el cual un cristiano vive cada día más santamente, porque quiere reflejar y parecerse cada día más a Cristo Jesús. La Biblia dice que los que hemos nacido de nuevo, es decir, los que hemos aceptado y creído por fe a Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados y así salvarnos de la muerte eterna, comenzamos a andar un nuevo camino en el que diariamente nos enfrentaremos con problemas y dificultades que pondrán a prueba los cimientos de nuestra fe. Y por ello el mejor de los hombres, sea o no cristiano, siempre tendrá pequeñas manchas impuras, pequeñas faltas que ensucian su nombre y su moralidad. Y esos pequeños defectos, insignificantes a los ojos de los hombres, constituyen, a pesar de su tamaño, una ofensa para Dios, que siendo santo y puro, no puede aceptar nuestros sacrificios hacia Él. Por ello, por bueno que sean nuestras obras, nunca serán lo suficiente buenas para salvarnos. Por eso decimos que la salvación se obtiene por un regalo, solo y exclusivamente por la fe en Jesucristo y nunca por nuestros propios esfuerzos, sacrificios o mérito. Entonces no nos podemos quedar con solo tener, ¿no es cierto?, buenas intenciones de querer hacer las cosas. Hace unos 2500 años, Malaquías se enfrentó con el mismo problema, comunicar a unas personas que se creían santas y puras que sus sacrificios ocultaban pequeñas manchas y defectos que que constituían una afrenta hacia un Dios perfecto, santo y puro. Afortunadamente, hoy en día los cristianos no tenemos que realizar sacrificios de animales, pues este hábito se terminó cuando Jesús fue sacrificado por todos nosotros. Sin embargo, bien es cierto que si hoy en día no está Malaquías entre nosotros, pero sí se encuentra el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, para ver esas pequeñas manchas y defectos que ensombrecen nuestras vidas y nos roban el gozo de vivir una vida cristiana plena, saludable, feliz y transparente delante de Dios. Pregunto, ¿cuáles son nuestras manchas? ¿Qué defectos hay en su vida que le están robando disfrutar de una relación más íntima y perfecta con el Señor? ¿Le está dando usted al Señor, a Dios, un animal enfermo, cojo, ciego? ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Se ha despreocupado o nos hemos despreocupado y quizás en este tiempo le está dando más importancia a su trabajo, a su entorno familiar, a sus negocios. Puede ser que no estemos aplicando Lucas 14:26, lo que decía, no, ¿no es cierto? Eh, de aborrecer a padre, madre, de amar menos estas cosas, amar menos el estar en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Los negocios. No deseo incomodarlo, solo les dejo esta reflexión para que la pueda meditar. ¿Recuerda a Jesucristo cuando observó lo que la gente estaba ofrendando en el tesoro del templo? ¿Vio cuánto daban los ricos generosamente de aquello que les sobraba? Pero él no los aplaudió ni felicitó. Él no los elogió debido a que ellos también se guardaban mucho más para sí mismos. Pero Jesús vio con agrado a una pobre viuda que, acercándose a la caja de las ofrendas, dio todo lo que tenía, solo 2 monedas, las 2 de menor valor en aquella época.
Y para el Señor Jesucristo esas dos monedas significaron mucho más que las ofrendas anteriores, pues había sido realizada de todo corazón y entrega. Y él dijo que esta pobre viuda había dado mucho más que cualquier otra persona. Solo me queda decir que creo que aún no hemos dado lo mejor y Dios está esperando nuestra mejor ofrenda. Y usted sabe que no me refiero a dinero, sino a su persona. Lo que no le ha entregado al Señor, eso Él demanda de nosotros. Recuerda que le mencioné que los sacerdotes tampoco se estaban respetando y realizando bien las fiestas solemnes y espirituales que Dios ordenó que realizara el pueblo. Estos sacerdotes y el pueblo de Israel se encontraban actuando mal en la presencia de Dios. Y aún con todas las cosas buenas y agradables que el Señor les dejó, se ensombrecen por el pecado y no pueden disfrutar de la plenitud del Señor. Mire, por allá en el Salmo 16, versículo 11, me encanta este versículo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Me dice que Dios es una persona alegre y que en Él se encuentra la máxima expresión de gozo. Todo el mundo desea tener gozo. Todos quieren estar libres de problemas y poder disfrutar la vida al máximo. Dios dice que en Él se encuentra el gozo, y no solamente gozo, sino plenitud de gozo, exceso de gozo, la medida máxima de gozo. La palabra plenitud significa completo. Cuando algo está completo, está lleno y no hay lugar para más. Dios es nuestro todo. En Él no hace falta absolutamente nada más. Estamos completos en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas tu Señor. Y por último, para ir finalizando, también quiero leerles el Salmo número 100. Estos 5 versículos que dicen, habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, viva Dios. Adórenlo con alegría, vengan a su templo lanzando gritos de felicidad, reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracia y alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor. El título, ¿no es cierto?, que le había puesto a esta predicación, estaba ya parte de él, de ese verso, está en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios espera que nosotros, sus hijos, nos acerquemos a su presencia con regocijo, alegría, gozo, fiesta. Aleluya, gloria a Dios. Él decía que entremos en su presencia con alabanza. La alabanza y la acción de gracias son expresiones de nuestro regocijo. Pero por eso examinemos nuestras vidas y digamos al Señor que deseamos dar lo mejor para Él. Y le pedimos en humildad y mansedumbre que quite esas faltas que impiden que tengamos plenitud de gozo en Él. Bendito Dios. Oremos al Señor. Glorioso Señor, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, Señor, ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que no nos quedemos, Señor, con las buenas intenciones de alabar tu nombre. Señor, de buscarte, Jesús, de estar contigo, de anhelar y desear cada día más de ti, Señor. Nos sirven las buenas intenciones para acercarnos a ti, Señor.
Dios, Dios, líbranos, Señor, de caer, Jesús, Señor, en el desapego de tu palabra, Padre, Señor, en no estar deseosos de querer estar contigo, Señor. Padre, de querer, Jesús, estar conectado, de querer poder vernos, Señor. Ya pronto, Señor, será posible. Padre celestial, Señor, que este tiempo, Jesús, no nos haya robado la intención o el deseo, Señor, de estar contigo. Padre, que el desánimo, Señor, no nos haya envuelto, Señor, en querer estar preocupado de otras cosas, Señor, y de, Señor, Padre, Señor, de despreocuparnos de tu presencia, Señor, de estar junto a ti. Padre celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios. Señor, que tengamos el deseo y el anhelo de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos haces, Señor. Gracias porque está tu palabra, Señor. Padre, Señor, sé, Señor, que ha caído en buena tierra, Señor, y dará fruto, Señor. Padre, y contemplaremos, Señor, y desearemos, Señor, estar junto a ti, Señor. Padre, bendito es tu nombre. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.